Entonces, nada, el honor es mío, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad también de presentar bueno, lo que estamos haciendo. Principalmente me voy a centrar en el proyecto europeo que has comentado, en el Mar Lagoon. Es un proyecto que comenzó el 1 de enero, que se planteó pues sería en abril, justo en pandemia, ¿no? Empezamos a trabajar y se resolvió pues septiembre del año pasado. Empezó en el 1 de enero, como comentaba. Y bueno, pues como bien comentabas, es el desarrollo de un gemelo digital del Mar Menor. Más que del Mar Menor, porque claro, el gemelo digital se centra en algo concreto, ¿no? Una réplica de un ente concreto de la vida real, ¿no? Es de las interacciones socioambientales, ¿no? Sabemos que concretamente en el caso del Mar Menor y en el caso de la mayoría de ecosistemas en donde hay una cierta actividad económica, el principal problema es ese, ¿no? Es el equilibrio entre la actividad económica, la actividad socioeconómica con el impacto medioambiental que esta actividad económica produce, ¿no? Entonces, pues precisamente lo que pretendemos modelar en el Mar Lagoon es justo eso, ¿no? Esos equilibrios para que se puedan evaluar las políticas basadas en datos, en modelos y en evidencias, y no en teorías, ¿no? Bueno, el consorcio está formado por 8 partners de distintas partes de Europa que combinan también empresas, SMEs y universidades, y tiene un presupuesto pues, cercano a los 4 millones de euros. Bueno, y comentaba que el timing de la propuesta, porque no es algo que se haya hecho de manera casual. De verdad que el episodio que hemos vivido en el Mar Menor en agosto ha sido algo muy dramático y bueno, pues nos pone un poco una presión adicional, ¿no? en la solución que queremos brindar para que sea lo más efectiva posible, ¿no? Como comentaba, no es un proyecto en principio que se quiera solucionar el problema del Mar Menor, nada de eso, lo utiliza como piloto para desarrollar pues, un digital twin de una laguna costera, ¿no? Y en el caso lo utilizamos con el Mar Menor porque, como bien ha dicho el Pedro Pina en la charla anterior, al final necesitas datos de calidad y modelos que trabajen sobre esos datos, que se entrenen sobre esos datos para poder predecir y evaluar y validar, ¿no? Esos modelos. Entonces, aquí no vamos al caso generalista, vamos al caso particular para construir desde lo particular a lo general, ¿no? Entonces, el Mar Menor tiene, evidentemente, como cualquier ecosistema, pues tiene un gran valor medioambiental, pero también hay una gran actividad socioeconómica, ¿no? Hay un gran impacto del turismo, el PIB de la zona lo representa en mayor parte del PIB el turismo y la agricultura, representando hasta un 8% del PIB total de la región, y evidentemente son unas actividades económicas muy, muy importantes, ¿no? Pero evidentemente, pues esta laguna, este ecosistema está pues, sometido a una serie de presiones, tanto climáticas, bueno, ya sea por las danas famosas, ¿no? Los grandes episodios de lluvias que producen unas grandes avenidas que derivan a través de las ramblas en vertidos al Mar Menor, y también pues, antropogénicas, como puede ser la agricultura intensiva o el gran nivel de turismo que hay en la zona, ¿no? Voy a mostrar 2 episodios que conocerán y que son debidos a causas diferentes, o al menos teóricamente, ¿no? Y digo teóricamente porque no hay evidencias no hay datos exactos de que esto sea así, ¿no? Bueno, en septiembre de 2019 se produjo una dana que arrasó la zona, en la región de Murcia, el sur de Alicante, la zona de la Vega Baja, generando pues, más de 400 milímetros en menos de 2 días. Es una cantidad abismal, ¿no? Esto generó unas grandes inundaciones en todo el campo de Cartagena, que provocó que básicamente las ramblas, bueno, imagino que recuerden los vídeos que se generan en redes sociales, eran espectaculares, ¿no? Grandes avenidas que arrastraron una cantidad de sedimentos que acabaron en un vertido de grandes dimensiones al Mar Menor, de agua dulce con una gran cantidad de nutrientes, ¿no? Bueno, esto incrementó los niveles de clorofila y a los pocos días posteriores, pues aparecieron pues, la primera muerte de peces a gran escala que se produjo en el Mar Menor, ¿no?
Ahora hemos visto en agosto pues, otro episodio de esta magnitud, pero sin que hubiera lluvia. Entonces, no podemos achacarle o justificar ese episodio de anoxia, de falta de oxígeno en el agua, por vertidos o digámoslo así, por el episodio de lluvia, ¿no? Entonces, bueno, lo que plantea precisamente Smart Lagoon es decir, bueno, ¿qué está pasando, ¿no? Entonces, para saber lo que está pasando, lo primero es monitorizar, ¿no? Es tener datos para poder crear modelos basados en datos por las componentes estocásticas que bien ha comentado Pedro, porque aquí evidentemente hay muchas ecuaciones físicas y modelos físicos que funcionan en ciertos contextos, pero son tantas las interacciones y los condicionantes que es imposible modelizar de manera, mediante ecuaciones físicas, todos los procesos que además son contrapuestos, ¿no? Entonces, nosotros aplicamos con este proyecto a una call que se llama Environmental Intelligence, que básicamente lo que pretende es la digitalización de todos los componentes para obtener todos los datos necesarios para crear los modelos que de alguna manera modelen el ecosistema y en este caso también las componentes socioeconómicas, ¿no? Bueno, y ese es el enfoque de Smart Lagoon, en primero digitalizarlo todo. Y cuando decimos todo, pues intentamos que sea todo, y todo es complejo. Sobre todo también por requisitos de restricciones de budget, ¿no? de presupuesto, ¿no? En primer lugar, pues vamos a desplegar una boya que ahora os mostraré, oceanográfica, que lo que va a medir es en continuo la calidad del agua, los parámetros físico-químicos del agua, ¿no? Por ejemplo, el nivel de clorofila, que es uno de los parámetros fundamentales en los episodios de anoxia, pero también la salinidad, la turbidez, el nivel de oxígeno a distintas temperaturas. Eso es lo que nos va a dar esta boya. Evidentemente, el Mar Menor necesita más de una boya, porque nosotros, además, es un proyecto de investigación y esa boya queremos hacerla que sea eficiente, que sea, bueno, que tenga unas ciertas componentes de bajo consumo, etcétera, etcétera, que le dan ese toque, ¿no? Entonces, tiene ciertas connotaciones también científicas, ¿no? Luego hay otras componentes socioeconómicas que también queremos digitalizar, a nivel macro y microeconómico, pero también a nivel social, ¿no? ¿Qué impacto puede tener esos episodios medioambientales pues, en las personas, ¿no? Y luego, por último, también estas personas que veis aquí son sensores sociales. Nosotros utilizamos a la gente como sensor. Analizamos las opiniones de la gente en redes sociales para identificar problemas. Evidentemente, las redes sociales son muy ruidosas, como veremos, pero las opiniones coincidentes sobre un mismo tema normalmente denotan un suceso, ¿no? También decir que, bueno, estamos colaborando con el Instituto Oceanográfico, tienen una sede en el propio Mar Menor y realizan también un muestreo junto con el Observatorio del Mar Menor, que actualmente es, digámoslo así, vamos a decir, manual, es decir, cada semana, cada mes van con un barco a tomar muestras, se las llevan al laboratorio y esas muestras son analizadas y posteriormente subidas al Open Data de la región de Murcia, ¿no? Bueno, en primer punto, digitalización de la calidad del agua, ¿no? Una boya oceanográfica que está desarrollando en Uppsala University, mi compañero Don, que ven en la imagen superior. Ya la tenemos lista, estamos en proceso de trámite burocrático para su despliegue y bueno, aquí vamos a conseguir medir en continuo las distintas componentes, bueno, de temperatura de agua a distintas profundidades, componentes que necesitamos para desarrollar los modelos. Bueno, esta boya tiene otros componentes, ya lo digo, más a nivel de computación y conectividad, que también no voy a entrar por falta de tiempo, pero que también son dignos de mención, ¿no? Bueno, en la segunda parte de lo que queremos monitorizar, bueno, hemos dicho que vamos a monitorizar la laguna o parte de ella. Hay un tema aquí de heterogeneidad que no entraré ahora, pero que también es importante. Pero vamos a monitorizar parte de la laguna y también queremos monitorizar qué entra en la laguna, ¿vale? Entonces, el Mar Menor
es una laguna que no tiene río, o sea, no entra agua por un río, sino que entra agua normalmente por unas ramblas, ¿no? Las ramblas son son ramblas efímeras, no llevan agua, tienen una particularidad que normalmente en Murcia el 99% del tiempo no llevan agua, pero hay un 1%, unos episodios de lluvias torrenciales donde pasa una ingente cantidad de agua. Entonces, ¿cómo medimos esa ingente cantidad de agua? Bueno, pues lo que vamos a hacer en el proyecto, a través de la compañía Fotrac, que es una spin-off de la ETH de Zurich, es crear un sistema de inteligencia artificial que procese las imágenes de la cámara cuando llueve y calcule a partir de ver la sección y ver la velocidad que tiene el agua, calcule o estime el caudal. Se podrían desplegar infraestructuras de este tipo, pero el problema que tienen estas infraestructuras es que cuando viene una lluvia torrencial de esta magnitud no lo soportan, ¿no? Entonces, con este tipo de inteligencia, de sensores basados en inteligencia artificial, podemos conseguir dar una estimación del caudal bastante precisa, funciona bastante bien en realidad y de bajo coste, ¿vale? Otro de las patas que tenemos, otro de los inputs de datos que tenemos es los sensores sociales. Bueno, los sensores sociales, como he comentado anteriormente, es a partir de las opiniones de la gente en redes sociales, las analizamos con técnicas de procesamiento de lenguaje natural e intentamos categorizar para ver si esas opiniones son relativas a un problema que nos interesa a nosotros, en este caso, problema de vertido o medioambiental relacionado con el Mar Menor. Aquí les he puesto pues, los últimos análisis que he preparado para esta charla. Decir que esto es gracias a que somos Twitter Academy Program, estamos dentro del programa de investigación de Twitter. Y bueno, pues da la casualidad que esto sería la gráfica que ven aquí, es el número de tweets que se postearon con la palabra Mar Menor o el hashtag Mar Menor desde el 1 de junio hasta el 1 de septiembre. Como ven, pues hay cierto movimiento, hay unos picos interesantes, pero a partir del 15 de agosto, que es justo cuando se empiezan a ver los primeros peces muertos, es cuando eso se dispara. Es decir, hay un reflejo del suceso, ¿no? En redes sociales. Completamente, además, en el momento da una inmediatez increíble, ¿no? Entonces, la idea es si nosotros podemos utilizar esta información para predecir o para explicar de alguna manera los fenómenos que están sucediendo, ¿no? Y bueno, no tenemos muchos datos todavía de la laguna. Es verdad que a día de hoy en el canal Mar Menor están disponibles datos de distintas variables y bueno, hemos usado estos. Cuando tengamos las boyas, ya creo que se está haciendo algún esfuerzo por parte de la comunidad autónoma. Y bueno, cuando tengamos ese sistema de monitorización tan necesario para lo que está sucediendo en el Mar Menor, tendremos datos en tiempo real y podemos hacer gráficas más precisas. Pero esta gráfica, en el fondo, la línea azul, verán el suceso en redes sociales y luego tenemos el oxígeno que viene mostrado desde el 1 de junio. Vemos esa caída drástica a partir de finales de junio y vemos que coincide justo en este punto, en finales de julio, coincide con un incremento de la turbidez y la clorofila que causan posteriormente los episodios de anoxia en el Mar Menor. Claro, la última pata que nos falta, las infraestructuras IoT están muy bien, son muy interesantes, cada vez más precisas, pero tienen un coste. Tienen un coste y no solo es que tengan un coste, es que además necesitan mantenimiento y para cubrir grandes áreas, como pueda ser la laguna del Mar Menor, que son 135 kilómetros cuadrados, pues evidentemente no puedes muestrearlo todo. Entonces, para eso tenemos los satélites, ¿no? Y tenemos el Observatorio Europeo Copernicus, que ofrece todos los días información de distintos parámetros medioambientales. En concreto, aquí les estoy mostrando los niveles de clorofila desde finales de julio hasta agosto, justo en el episodio de anoxia. Me voy a parar aquí. Ay, me he pasado. Un poquito aquí, en el 10 de agosto. En el 10 de agosto se ve un incremento
de clorofila, de la variable clorofila, que es, como he comentado anteriormente, la que es el indicador fundamental para un episodio de anoxia, justo en la parte que riega, en la parte sur, que riega justo con el campo de Cartagena, ¿no? Y además está muy concentrado ahí con un nivel bastante alto. Bueno, luego pues eso desaparece y bueno, más o menos se dispersa, ¿no? Si analizamos estos datos un poquito, bueno, lo primero que queríamos ver es, bueno, hasta qué punto nos podemos fiar de estos datos de clorofila que nos da el satélite respecto a los que realmente tenemos gracias al trabajo que están haciendo en la comunidad autónoma, en el muestreo, ¿no? ¿Cómo podemos comparar eso? Pues básicamente cogimos los días de muestreo, algunos de los días, y bueno, todos los días de muestreo, y los comparamos con el píxel más cercano del satélite, ¿no? Y vimos que efectivamente hay una desviación, pero se ajusta bastante bien en esa variable, ¿no? Claro, nos centramos en la parte sur, que es donde principalmente ha estado el principal problema, ¿no? Nos centramos en toda la parte sur, esos puntos rojos que ven ahí son los puntos de muestreo y cogimos todos los puntos que nos daba Copérnicus en esta parte, ¿no? Si se fijan, de normal hay bastante outlier, podríamos decir, esto en el box plot que tienen aquí, lo que indica una gran dispersión, ¿no? De los datos, no hay una cierta concentración, ¿no? Sin embargo, si nos vamos al 10 de agosto, que es justo lo que han visto en la imagen, tenemos un alto nivel de clorofila y además muy concentrado, ¿no? En todo este recuadro que ven aquí rojo, son las estaciones del satélite y está muy concentrado en un alto nivel, ¿vale? Por tanto, evita la dispersión y produce un área con un alto nivel de clorofila, ¿no? Bien, pues todos esos datos, ¿vale? La idea es meterlos en una costelera, decir también que para obtener ese dato, como han visto, hemos requerido técnicas de Machine Learning e inteligencia artificial. O sea, el Machine Learning e inteligencia artificial o los modelos, en líneas generales, no solo es para producir una salida, sino también una entrada, ¿no? Como es en el caso, por ejemplo, de las cámaras, ¿no? Nosotros queremos saber los caudales para que haya otros modelos que predigan caudales futuros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en la captura del dato también hay modelo, ¿no? Y eso es lo que os he intentado mostrar aquí. Y todos esos datos los metemos en una costelera, en Data Lake, donde estamos haciendo modelos tanto físicos como de Machine Learning y sus combinaciones de la laguna y de la cuenca. Y todo eso lo vamos a juntar con los datos socioeconómicos y se generará un poco como una especie de digital twin, un simulador que pueda poder establecer, bueno, esos trade-offs en la parte socioeconómica y medioambiental. Y bueno, pues esto es todo. Decirles que, bueno, que este proyecto acaba de empezar. Bueno, ya llevamos peleas con la Unión Europea, etcétera, para el tema de justificaciones de fondos y cosas de tipo. Ya llevamos 9 meses. Hay muchas cosas hechas y estamos abiertos, por supuesto, a toda colaboración, ¿no? Pues muchas gracias.